tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente, Gilberto aquí, pues, viendo la nula, oportunidad de que pudiste entrar. Entiendo que lo intentaste muchas veces, pero, pues, aquí te dejo la grabación del tema, tal como lo habíamos comentado. Es un tema muy cortito, es un tema que realmente, pues, percibe esa situación de, de la situación del derecho humano, ¿no? Cómo nosotros realmente hemos vivido a través de la aparición de la sociedad, entendiendo que los nómadas y luego después el sedentarismo y luego el establecimiento de los grupos, las reglas y luego las sociedades, etcétera, etcétera. Pues yo creo que hoy entendemos que todos tenemos el derecho a vivir, como dice nuestra Constitución Política en el artículo número 1, o el artículo primero, que es lo más correcto. ¿Cómo es que nosotros tenemos el derecho a la vida? ¿Sí? A tener una identidad, a ser nosotros, personalidad, nombre propio, etcétera, etcétera, todo lo que dice el artículo primero. Y yo creo que aquí estamos, estamos tratando de considerar cómo el ser humano ha vivido a través de esos 21 siglos y que hemos logrado crecer y sobre todo que nos hemos posicionado a través de esta situación. Entonces, pues vamos a iniciar. ¿Cómo realmente a nivel mundial hemos vivido a pesar de, y te digo a pesar de, porque siempre hemos estado tratando de siempre mejorar para bien, obviamente para bien, y, y muchas veces los grupos antagónicos, la política, todo esto, pues obviamente nos llevan a entender que pues realmente tenemos ese derecho a la vida, pero pues tristemente no nos deja este, triunfar, no nos deja triunfar. ¿Por qué? Porque esa situación de cómo grupos sociales, religiosos, de alguna manera se han apoderado de muchas situaciones, ¿no? Y entendiendo ese proceso, por ejemplo, en los años de 1900, de 1800, perdón, de 1850 más o menos al 2000, ándale, al 2000, a 1911, la etapa de Porfirio Díaz, como realmente había una desigualdad social, ¿no? Eran pocos los que tenían esa oportunidad de poder vivir. Y bien, pues vamos a comenzar con la persona. Hay un autor muy bueno, un psicólogo que se llama Cornelius Castoriadis, que dice que el ser es parte fundamental del crecimiento y el fenómeno humano como fuente y razón de los derechos humanos, pues tienen esa fusión, ¿no? De lo que dice Castoriadis, o sea, cómo nosotros hemos identificado nuestras ganas, nuestros deseos, nuestra oportunidad, etcétera, etcétera, para poder querer ser nosotros y vivir, al final de cuentas, vivir como realmente queremos nosotros vivir y sobre todo con esos derechos a querer sobresalir. Entonces, eh, ¿cómo realmente nosotros hemos tenido eh, esa razón necesaria de existencia de nosotros como humanos? O sea, cómo dimensionamos todo ese derecho, ¿no? Todo ese derecho y que el Estado, obviamente, a lo menos en México,
nos ha generado precisamente estos derechos constitucionales como persona, ¿sí? Obviamente como persona, como ser humano, pues es algo más allá. La creación de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, pues vino a darnos a fortalecer precisamente, fortalecer esas condiciones y sobre todo el desarrollo de personas como individuos. Y eso pues obviamente ha generado garantías a nivel mundial. Aunque, pues obviamente, estos países socialistas, que de alguna manera es de lo que hablaba yo hace un rato, acerca de los grupos políticos, sociales, etcétera, etcétera, cómo merman ese derecho del ser humano a simplemente a sobrevivir y no a vivir. Entonces, obviamente, ahí es donde decimos, estamos delimitados a vivir, a disfrutar todas las creaciones, tanto de la teología como de la cuestión científica, de la cuestión social, pues obviamente esas garantías en estos países socialistas han limitado este derecho. Y obviamente es importante que distingamos entre una persona que obviamente es eso, persona, un ser humano. Entonces, cuando hablamos de un fenómeno humano, pues obviamente tenemos que irnos a esa parte de dentro, el ser humano que está dentro de esa persona, ¿no? Que siente, que vive, pero al final de cuentas, ¿qué hace esa persona? ¿Qué hace esa persona en comunión con otras personas? Y obviamente aquí es donde decimos, es que el fenómeno humano no es lo mismo que la persona, porque la persona actúa de acuerdo a intereses, de acuerdo a grupos, y el ser humano no. El ser humano es eso, que es empático, que le gusta la vida, que le gusta cómo transitan en el espacio, ¿no? Obviamente estamos hablando de la tierra, de donde vives, ¿no? El espacio sideral, no. Entonces, todo esto sí nos lleva a entender un poquito cómo el ser humano ha tratado de sobrevivir, pero con una cuestión mm, más, y vuelvo a la palabra humano, se me traba constantemente, pero es eso, o sea, no es sobrevivir, porque entonces el ser humano, pues tiene esa subjetividad, ¿sí? La persona sabemos que está ligada a intereses, pero el ser humano no debe no debe de estar, el fenómeno humano no debe de estar ligado a intereses, es la condición humana que a través de los tiempos ha tratado de sobresalir, pero el ser humano es rehén de la persona. Ah, ¿cómo? Pero que no es la misma persona, no es la misma persona y el ser humano, no, porque el ser humano actúa con el corazón, actúa con ese desarrollo mental y la persona no, la persona actúa en base a intereses. Es una situación extrema entre estas palabras que desgraciadamente pues las tenemos que utilizar, ¿no? Y esa relación entre el ser humano hacia el respeto, todos los valores, ¿no? Y cómo la postura de la persona, pues es diferente con su personalidad. Híjola, es un mundo que realmente tenemos que entender porque esa diferencia de la persona y el ser humano, pues sí, muchas de las veces sí interactúan totalmente, totalmente diferente. Pero también hay que consagrar a las personas que son seres humanos y que es la misma persona una y otra. Y ahí es cuando
dices, y no manches, qué bonita persona. Exacto, es una bonita persona porque está comulgada con el ser humano. Aunque la indiferencia hacia ciertas cosas, pues obviamente la persona toma la postura del ser humano. Y ahí es cuando decimos, qué padre toparme con este tipo de personas, ¿no? Y obviamente, si trasladamos estas significaciones, sobre todo situaciones como dice aquí metafóricas, pues obviamente esas interacciones que tiene con otras personas muchas veces no es el ser humano, es la persona. Y muchos dirán, bueno, es que ¿de qué me estás hablando? Pues eso, de que la persona no es el ser humano que traemos adentro. Y es cuando dices, es que mi subconsciente, no, es que es el ser humano que te está diciendo que hagas, que debes de hacer las cosas en relación a tu construcción social. Pero obviamente la persona y el ser humano llevan dos construcciones sociales muy diferentes. Y vuelvo a repetir, una por intereses y otra por la relación que tiene con el mundo. Creo yo que sí podemos entender de alguna manera. Y leo el fragmento. Esto último que acabamos de mencionar es el fenómeno humano de relación y construcción social. El fenómeno humano es un fenómeno de socialización, pero especialmente de humanización, pues nos humanizamos, nos volvemos plenamente humanos o cualitativamente humanos entre y a través de otros seres humanos que nos enseñan qué es serlo y cómo serlo, sin que haya una determinada manera única de serlo, pero sin que sea responsable serlo desde cualquier forma. Es el fenómeno de relación con otro a través del cual nos socializamos y culturizamos. Aprendemos a ser nosotros mismos, a tener criterio propio y sobre todo ser libres y responsables. Qué padre que está esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos definir al ser humano como un sistema dialéctico, binario, complejo, un dialéctico porque opera aperturas en la expresión y comunicación por las cuales nos volvemos y volvemos al mundo algo común. Pero cuando vienen los intereses diferentes, ¡wow! ¿Qué está pasando? Y binario, porque es necesaria la presencia de otro, aunque sea interiorizada psíquicamente, lo que Freud llama o llamaba el super yo, para poder operar y desarrollarnos. Entonces, esta parte es la que realmente hemos estado tratando de hablar toda la tarde, el que el ser humano es realmente el que debería de estar protagonizando, el que debería de estar tomando decisiones. ¿Por qué? Porque realmente es una situación humana, humana. No quiere decir que la persona no sea humana, sino que la persona tuvo una construcción mental diferente a lo que realmente es esta persona que llevas dentro. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Y cuando hablamos de esta parte de los derechos humanos, obviamente tenemos que entender la responsabilidad de la persona, ¿sí? La personalidad de la persona. Entonces, decimos, yo no soy responsable, pues contéstate a ti mismo, ¿no? O sea, ¿realmente eres una persona responsable? Una persona es la que hace caso también a tu interior, a ese ser humano que está dentro de ti, que es el individuo que existe dentro de ti y que forma parte de ti y que dependes tú de esa persona, pero a veces no le hacemos caso porque nuestros intereses están muy por encima. El ser humano, si pasas por la calle y ves a un mendigo, te dice quítate el abrigo, pero la persona dice, ¿qué dice la persona? Está muy caro, está casi nuevo.
y buscas algo que ya esté muy usado y se lo das. Esa es la persona, pero el ser humano te estuvo diciendo, en ese momento dale tu suéter, dale tu chamarra, pero la persona decidió ir a buscar algo que estuviera ya usado, algo que ya no te ponías, y ese no es el ser humano, esa es la persona que interactúa precisamente eh, con el ser humano, se distingue totalmente. Entonces, obviamente, esta ración específica en sí, obviamente el ser humano trata de ser la persona, pero la persona desgraciadamente muchas de las veces pues no nos deja, no nos deja y obviamente nos lleva a comulgar con ideas, intereses y bueno, tantas cosas. Brinco todo esto porque de alguna manera es lo que hemos estado analizando y pues esto es importante. El Estado frente a los derechos humanos, las garantías, ¿sí? Las garantías que tenemos en nuestra Constitución, pero no solamente en las cuestiones o en las normas jurídicas, sino también debería de existir esas normas morales, pero que realmente tuvieran una consecuencia jurídica, porque cuando llamamos morales, pues es tu moralidad. Y ya, ahí queda. La persona, pues le vale gorro. Así soy y qué. Pero bueno, la relación jurídica de alteridad supone la existencia de un sujeto activo, es decir, el titular de un derecho determinado y un sujeto pasivo al cual le corresponde la obligación correlativa del derecho del titular. Esto quiere decir que frente a todo derecho existe una obligación. Obviamente, esta obligación es el vínculo jurídico entre dos personas. O sea, por ejemplo, Gilberto, tú y yo tenemos una relación, para mí es una relación tripartita, porque yo tengo una relación con la institución educativa que es Universidad Sierra Madre y con ella tengo una relación laboral y contigo tengo una relación académica. Entonces, ahí tenemos una relación tripartita. ¿Por qué? Porque la escuela te está atendiendo a ti institucionalmente y yo te estoy atendiendo a ti académicamente. Entonces, aquí este derecho que tú tienes, pues obviamente genera una obligación de mí hacia ti, de la institución hacia ti, pero también tú tienes una obligación académica hacia mí y relación hacia la universidad, no solamente laboral, sino también económica, porque tú generas hacia la universidad una relación económica y la universidad hacia mí también tiene una relación laboral y económica. Entonces, estas obligaciones obviamente dependen realmente de este vínculo jurídico, ¿no? Donde el sujeto, pues obviamente está sujeto y activo a las acciones en las cuales estamos inmiscuidos. Y obviamente las obligaciones del Estado son respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos, ¿sí? Y pues obviamente tenemos aquí la obligación al respeto, la obligación de garantía, que es el Estado que tiene obligaciones, derechos y obligaciones que obviamente nosotros debemos de cumplir y obviamente cómo nosotros nos protege el Estado en cuanto a vivienda, en cuanto a educación, en cuanto a salud, o sea, estos derechos que están en nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, obviamente, si nosotros incumplimos, también hay un recurso de sanciones, ¿no? Y esto, pues obviamente, te permite analizar cómo nosotros podemos entender esta situación. Y bueno, pues no sé, Gilberto, yo creo que sí es importante que tú analices cada detallito de, de, de esta relación, ¿no?
el ser humano y la persona. Yo creo que tú puedes analizar, ya al concluir tu maestría, pues entiendes que hay una relación entre el ser humano y la persona. Por ejemplo, en este caso, pues fallamos, la tecnología nos falló, ¿sí? Nos falló la tecnología. Yo, por ejemplo, tuve que acceder a otra computadora porque el cable de la computadora maestra, o sea, donde tengo todos mis documentos, pues se me averió y tuve que utilizar una computadora que tenía aquí, pues es la que utilizo, pues ahora sí que de sustituta. Y pues es lenta, pero pues obviamente también ayuda al objetivo. Entonces, todo esto, en el caso tuyo que te falló y nunca pudiste entrar, pues es eso, ¿no? O sea, cómo realmente, pues estamos, la persona está sujeta, está vinculada a todo este tipo de situaciones. O sea, y luego, como luego dice, ¿no, Gilberto? Esto no es de humanos. Efectivamente, esto no es de humanos, esto es de personas, personas que están dentro de una civilización, y en este caso la civilización cibernauta. Te agradezco infinitamente tu trabajo, tu constancia, eres un buen alumno y yo espero que con esta maestría mejores tu puesto donde estás trabajando o que encuentres un mejor espacio laboral para que puedas disfrutar de estos grados que te ofrece el gobierno, en este caso a través de la Universidad Sierra Madre, pues obviamente te da una oportunidad de tener un grado, en este caso la maestría. Muchas felicidades, en verdad deseo que te vaya muy bien y estamos aquí para lo que se ofrezca. Gilberto, un placer conocerte, un placer haber colaborado contigo en esta materia. Espero vernos pronto y un abrazo fraterno. Cuídate mucho y que Dios te bendiga.